A ver, vamos a ver, un voluntario o alguien del grupo quiere hacerlo. A ver, unos 10 minutos podría ser, no más de 15. Para Doctor, pasar ¿se a la puede ver discusión. la pantalla? ¿Me escucha? Sí, sí, yo los escucho perfectamente bien. ¿Se puede ver la presentación? Nutrición de pacientes críticos, sí, yo veo la presentación. Ya. Entonces voy a iniciar. Bueno, Ya, a ver, tienes continuando. 10 a 15 minutos, ¿ya? Está bien, doctor. Bueno, chicos, buenas tardes. Continuando con lo que viene a ser nutrición en paciente renal, vamos a tocar acerca de nutrición en la lesión renal aguda en paciente crítico. Antes quiero recordarles cómo se hallaba el requerimiento calórico normal en una persona. Recordemos que va a depender de la tasa metabólica basal y van a haber constantes que van a depender del sexo, en este caso, si es hombre el paciente o si es mujer. Van a haber constantes directas siempre. Lo único que va a variar va a ser aquí en peso, talla y edad. El peso va a estar el valor en kilogramos, la talla en centímetros y la edad en años. A esto se le va a agregar constante que es la actividad física, que dependiendo, valga la redundancia, la actividad física del paciente, se le va a dar una constante. Por ejemplo, si es sedentario, 1,2 y así sucesivamente. Entonces, el requerimiento calórico va a ser igual a la tasa metabólica basal por la actividad física por una constante de estrés. Aquí se le va a aumentar una constante porque estamos hablando de pacientes críticos. Ya. Entonces, continuando, quiero recordarles que la lesión renal aguda va a ser un cuadro que se va a caracterizar por estar acompañada de un estado urémico y de un estrés oxidativo, que en general va a dar una respuesta inflamatoria severa que se va a caracterizar por el hipercatabolismo proteico, el incremento de la glucosa y la resistencia de la insulina. Si en algún momento alguien te pregunta si la resistencia de insulina tiene que ver con la severidad del cuadro, sí, es cierto, está muy asociada a la morbimortalidad en este tipo de pacientes. Entonces, esta respuesta inflamatoria severa nos va a llevar a cuadros de hipernatremia, hipercalemia, hiperfosfatemia. Aquí quiero que vean en el cuadro superior la clasificación de aquí. Ya entrando al tema básicamente que nos importa, que vendría a ser la nutrición parenteral. En este caso, esta clasificación divide en 3 grados para poder dar una nutrición parenteral. Se dice que dentro del primer grado la nutrición parenteral debe ser tardía. Perdón, un ratito, por favor. Disculpen por la bulla. Voy a seguir. Ya, en este caso la clasificación de Kim va a dividir en 3 grados respecto a la nutrición parenteral. Se dice que dentro del primer grado han habido estudios que dicen que la nutrición parenteral debe tener un inicio tardío. Sin embargo, en el grado 2 y 3 se recomienda una nutrición parenteral temprana que va a estar asociada a un tratamiento renal sustitutorio continuo. Quiero recordarles, chicos, que la nutrición parenteral va a ser administrada por intravenosa. Entonces, ¿cuál sería la indicación para iniciar una nutrición parenteral en un paciente crítico? Vamos a tomar en cuenta estas dos que están resaltadas. Un paciente sin perspectiva de nutrirse dentro de 3 a 5 días por vía oral o enteral. Ojo, esto va a significar que si al 4.º día de haber iniciado una nutrición enteral y no se ha cubierto el 60% de los requerimientos calóricos totales por esta vía, entonces nuestra primera opción de nutrición en un paciente crítico no va a ser la nutrición parenteral, en realidad inicia por una nutrición enteral. Entonces se cambia a la nutrición parenteral si ésta ha fallado o si el paciente presenta problemas para nutrirse por sí solo por vía oral.
Ya. De forma general, vamos a decir que la nutrición parenteral en realidad se presenta como una mezcla de dextrosa, aminoácidos y electrolitos, micronutrientes que incluyen vitaminas, oligoelementos y lípidos. ¿Cuáles son los aportes en realidad de cada uno? En el caso de la dextrosa, tiene un aporte de 3,4 kilocalorías por gramo. En el caso de aminoácidos van a ser 4 kilocalorías por gramo. Y en el caso de lípidos va a ser de 10 kilocalorías por gramo. ¿Por qué no resalto micronutrientes? Porque en realidad va a depender en este caso de las necesidades del paciente. Y hay que resaltar las fórmulas estándar de la nutrición parenteral son 3 en 1. Los 3 de acá, los 3 que están resaltados. Entonces, va a venir una fórmula estándar para una nutrición parenteral, las cuales pueden ser adecuadas para un paciente con lesión renal aguda. O sea, hay presentaciones, hay soluciones comerciales que se adaptan, que pueden adaptar a un paciente con lesión renal aguda. Ojo, cuando hay alteraciones electrolíticas, las fórmulas ya comercializadas o estas fórmulas estándares pueden ser personalizadas de acuerdo a esta variante o de acuerdo al requerimiento calórico del paciente. O sea, tiene que haber una cierta situación de ventaja en este caso para darle una fórmula personalizada. Entonces vamos a ver acá, los macronutrientes en la nutrición parenteral. Les presento otro cuadro que les resalta cuáles son las necesidades mínimas y cuál es el máximo que no debe superarse de estos macronutrientes en una nutrición parenteral. Miren acá, los 3 más importantes, estos forman en realidad la fórmula triple, le vamos a decir. Los carbohidratos como máximo no debe superarse entre 4 a 5 gramos kilogramo día. Respecto a las proteínas, no se debe superar 2 gramos kilogramo día, y respecto a los lípidos, el máximo a no superarse es de 2,5 gramos kilogramos por día. ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales en la lesión renal aguda? Quiero resaltar este de acá porque creo que es muy, muy interesante, porque antes les había mencionado que este tipo de pacientes tienen un tratamiento renal sustitutorio continuo. Entonces, esta guía menciona cuánto va a ser el requerimiento calórico de energía en este tipo de pacientes. Se dice que normal vendría a ser de 20 a 30 kilocalorías, ¿verdad? Día, pero se puede dar hasta 35 en pacientes con tratamiento renal sustitutorio continuo, porque ellos van a bajar todas estas necesidades. Acá, este cuadro es muy interesante porque estamos hablando de un paciente hipercatabólico. Entonces, de acuerdo al catabolismo en este caso, o sea, leve, moderado, severo, te da una determinada cantidad para ser administrada por kilogramo día. Ojo, miren acá que está asociada a la terapia continua, al último. Luego, respecto a los hidratos de carbono, nos dice que debe ser administrado entre 5 a 7 gramos kilogramo, y respecto a los lípidos, entre 1,2 a 1,5 gramos por kilogramo. Que habíamos resaltado antes, nutrientes. Pero lo que quiero resaltar acá es la vitamina C, porque estamos en un paciente que cruza con un cuadro de estrés oxidativo. Entonces, las recomendaciones o los aportes en una nutrición parenteral diaria es de 100 miligramos. Y algo que quiero resaltar también es respecto a la administración de hidratos de carbono. Siempre debe estar acompañada la administración de insulina. Y ojo, los valores que se deben mantener de glucosa en ese tipo de pacientes es de 110 a 149 miligramos por decilitro. Es que este tipo de pacientes van a ocurrir un cuadro de desgaste proteico energético. Aquí lo que quiero mostrar es que tenemos criterios para definir o para dar este diagnóstico en todo caso. Vamos a tener criterios bioquímicos que van a estar basados en valores de albúmina, prealbúmina y colesterol. Respecto a la masa corporal, significa que la masa corporal tiene que ser menor a 22 en pacientes que tengan una edad menor a 65 años y así sucesivamente estratificada por
por edades. Respecto a la masa muscular, se refiere a una disminución mayor o igual al 5% de la masa muscular dentro de los 3 últimos meses. Y van a ir subiendo de 5 en 5 respecto también a aplicar los meses. En este caso, si es 3, las siguientes 6, la cantidad de masa muscular perdida debe ser mayor o igual a 10%. Y la ingesta dietética diaria, en realidad. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien. A ver, vamos, ahora sí, vamos a iniciar con la segunda parte de este seminario, referente a la réplica que tiene que hacer el grupo panel, ¿ya? Recordarles siempre de que el replicante es el compañero del grupo que, bueno, puede hacer preguntas, pero tienen que ser preguntas realmente que contribuyan, ¿no? No es cuestión de buscarse una pregunta y acá con esto termino mi participación, ¿no? Sino que realmente sea contribuyente, ¿ya? Lo otro es la actualización tal vez de algún tema del seminario. La otra es aclaración, ¿no? O ampliación de alguna situación, algún comentario en relación a alguna parte de la exposición. Muy bien, vamos entonces, a ver, empecemos con los voluntarios. Bueno, no está el grupo panel, entonces vamos a empezar con los alumnos de la clase A. A ver, Miriam Lisset Zapata está. Tampoco está. Doctor, disculpe, soy del grupo Panel Quispe Torre. Quería acotar a la no, ya he visto que no está. A ver, no está el grupo panel, ya han tenido su oportunidad. Ya estoy llamando ya a otros alumnos. Miriam. Doctor, soy Miriam. El sistema me votó, estoy volviendo a entrar. Y a ver, vamos. ¿Vamos con lo que tienes que participar o no conoce el tema? Si no conoce el tema, tú dices, no conozco el tema y me retiro y boom, te pongo 2 puntos a tu primer examen. Doctor, sí voy a hacer la prueba. No, me está hablando a mí, no sé si... Miriam Lisset Zapana, ¿quién es? Soy yo, doctor. Ya, mi pregunta sería... Ya, doctor, ¿cuáles serían los parámetros de la evaluación nutricional en un paciente renal? ¿Los parámetros? ¿A qué te refieres? O sea, ¿cómo para por ejemplo, o sea, ¿cuál serían los puntos a tocar en una evaluación nutricional, pues, en un paciente renal? No sé si me dejo entender, doctor. No es que no se te entienda, sino estás haciendo una pregunta ya de que lo que salga, ¿no? No tiene idea para qué estás preguntando eso. ¿Qué cosa es lo que quieres saber? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cómo se realiza una evaluación? ¿Cuáles son los métodos para evaluar la nutrición renal? Un paciente renal es muy diferente a un paciente de otra patología. ¿Cuáles son los métodos de evaluación de la nutrición? ¿A eso te refieres? ¿O a la desnutrición o a la malnutrición? A los métodos, doctora, a eso me refería. Pero eso no así que tú no sabes. Tú mismo contestas en primero y más bien vamos a hacerle una repregunta a ellos cómo eso podrían aplicarlo en un paciente renal. A ver, dime, ¿qué métodos de evaluación nutricional conoces tú en general?
Bueno, a ver, el grupo expositor, a ver, vamos a, no sé, la verdad es que la compañera que está preguntando pareciera que no tiene ni idea del seminario, ¿no? Un lapicerito de paso. Ya, a ver, vamos a la seriedad, a ver, no vamos a hacer renegar, ¿eh? No vamos a hacer renegar, porque se supone que todo el mundo sabe del tema. A mí no me va a decir que esto recién ayer nos ha dicho, no sabíamos nada. Y ya les he dicho que una actividad académica muy importante en el curso, en el cual todos tienen que venir leyendo sobre el tema. Para eso se supone que el grupo expositor ha subido esto, para que tengan conocimiento, mínimamente por lo menos lo que el grupo expositor ha hecho un resumen, este trabajo monográfico, ¿no? Se supone que el grupo panel, que no está, que todos tienen falta, se supone que conocen igual o más que el tema. Y obviamente el resto de los alumnos conoce también el tema, ¿no? Entonces, de eso se trata un seminario, porque si no, sería una evaluación solamente profesor al grupo, ¿no? Y eso no me parece. Los seminarios es todo, ya les he dicho ya 1000 veces, es una fiesta académica que todo el mundo tiene que participar. Ya, entonces, vamos a ver, Carlos Geset Virto, ¿está? Sí, doctor. Ya, vamos a ver, ¿qué métodos de evaluación nutricional conoces? Y de los que han mencionado el grupo expositor, ¿cuáles son los métodos que se utilizan para evaluar un paciente nefrópata? Ya que ha tocado a su compañera que no tiene ni idea de cómo está preguntando, para qué pregunta. A ver. Doctor, que yo sepa el estado nutricional, o sea, la forma de evaluación no debería ser distinta en un paciente nefrópata a otro tipo de pacientes. Dentro de las categorías, para poder verlo, están una categoría bioquímica, por ejemplo, en la cual sería, por ejemplo, medir la albúmina, muy importante en caso del paciente nefrópata porque va a tener gran cantidad de pérdida de proteínas. Después, otra forma de evaluarlo es con el índice de masa corporal, porque también nos va a hablar de una desnutrición o un sobrepeso en caso del paciente. También la categoría de masa muscular puede ser importante y el percentil en el que se encuentra el paciente. Y por último, quizás la manifestación del apetito, en caso de que sea baja o alta del paciente. Ya, primer punto, entonces no debe ser igual que otros métodos para evaluar el estado nutricional de las personas o de los pacientes. Entonces, hay un sinnúmero de métodos para evaluar. Pero en todo caso, dentro de lo que es la evaluación del paciente renal, hay algunos métodos que se recomiendan. ¿Cuáles son esos? Y si no, el grupo expositor tiene para contestar la pregunta. Doctor, disculpe, en este caso vamos a tener 3 parámetros para la evaluación nutricional de un paciente. Va a ser dietética, respecto al examen físico y laboratorial. Dentro del punto dietético se van a tomar aspectos como la historia clínica, comorbilidades y entre otros aspectos. Dentro del examen físico tenemos que medir el peso y se debe hacer un análisis de la bioimpedancia. Y dentro del laboratorio se van a tomar en cuenta los valores de la albúmina sérica. Doctor, también acotando lo que menciona mi compañera, justo en una conferencia del año pasado mencionaban que también los criterios de valoración nutricional hablaban sobre un método subjetivo y un método objetivo. Y en el método subjetivo encontrábamos el criterio de cribado nutricional, la anamnesis y el examen físico. Y en los objetivos más daban un hincapié en la antropometría del paciente y los parámetros del laboratorio. O sea, hablaremos de un método subjetivo y un método objetivo. Ya, si yo te diera que me des un método ahorita para yo implementar a mis pacientes renales que se dializan, por ejemplo, ¿qué método me dirías, doctor? Esto sería adecuado utilizar y consiste en tal cosa.
este método de evaluación. Doctor, en este caso, bueno, en mi opinión, diría que en el método objetivo... Opinión, no creo que tú tengas ya una opinión sobre una cosa de especialidad. Entonces, ¿no? Bueno, doctor, Mi parecer, lo que he podido pienso, entender... esto no es política, por si acaso. En política puedes tener opinión, pues tú, ¿no? Pero acá no, acá las cosas son claras. No me digas opinión. ¿Qué método recomendarías para los pacientes en mundiales, por ejemplo? El método objetivo, doctor, valoración de la antropometría y los parámetros del laboratorio en un paciente con hemodiálisis. No sé qué cosa de laboratorio. Por ejemplo, valorar la albúmina sérica, colesterol en esos pacientes. Después, ¿Colesterol cómo valoraría? Doctor, esto vendría dentro de... Alto. Doctor, más que todo su asociación con hiperlipidemia también en los pacientes nefrópatas. A ver, si no me han leído esto, es preferible que ahí cortemos ya el grupo expositor. A ver, ¿en qué consiste la valoración subjetiva global para evaluar pacientes renales crónicos o que estén en diálisis? Valoración subjetiva global. ¿En qué consiste ese método de evaluación? Si el grupo expositor está así, pues muerto. A ver, el grupo expositor es defensa de todo el grupo, ¿eh? No es solamente malo. ¿Han leído? ¿Lo han encontrado? ¿Nunca lo han...? Doctor, es una valoración del aporte nutricional basado especialmente en un cuestionario, principalmente en pacientes que han sido o ha sido diseñada para pacientes sometidos a cirugías y se practica en sí en todos los pacientes ahora. Ya, pero ¿en qué consiste? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cómo yo los clasifico, los tamizo a estos pacientes? Doctor, es como un cuestionario que se basa en varios parámetros. Por ejemplo, el peso actual del paciente, cuánto peso tuvo, digamos, hace 3 meses, cuál es su tipo de alimentación, qué tipo de comida consume normalmente, si hace ejercicio cotidianamente o si no, si hay alguna dificultad para comer. Y entre otras cosas también, si se encuentra también en la parte de la exploración física del paciente. Doctor, también mencionaba que la valoración lo hacía en 3 estados, un estado A, un estado B y un estado C. Vamos a ver que el estado A vamos a catalogar al paciente como bien nutrido, en la categoría de bien nutrido. El estado B va a ser moderadamente malnutrido o sospechosamente malnutrido, y el estado C vamos a ver que va a ser severamente malnutrido, y además va a tomar criterios como el peso, la ingesta de la nutrición en los síntomas, la funcionalidad, el examen físico. Ya, y nada más, eso es todo. No lo he mencionado en la exposición, ¿no? Mira, cuando les pregunto cuáles son los métodos, hay métodos objetivos, hay métodos subjetivos. Me les voy a contestar lo que ustedes están hablando, ¿no? Hay métodos laboratoriales, hay métodos, no sé, la verdad que no lo tienen claro, ¿no? Y cuando les digo, ¿y cuáles son los laboratoriales? La albúmina, también puede ser el colesterol, el triglicéridos, el LDL, es así. Una de las formas indirectas que no tienen ningún valor, rigor científico, no diré científico, sino que usualmente lo tenemos como referencia, es la
los niveles de albúmina, no el colesterol, triglicéridos, nada. Un valor de referencia, ¿no? Ahora, esta valoración subjetiva global, esta es la más recomendada en todos los pacientes que se dializan. Y que considera varios parámetros, es todo un cuestionario que se tiene que llegar a llenar en este paciente. Y luego finalmente salen resultados. Y eso no lo tiene. Otro método. ¿En qué consiste la bioimpedancia, la valoración de la bioimpedancia? Aris Andrea Ramos. Doctor, consiste en medir el porcentaje de grasa corporal de un paciente. Ya, ¿y cómo se hace esto? Bueno, existen diferentes técnicas. Puede ser según la circunferencia del músculo, del brazo, o la grasa total del cuerpo también se puede medir. El índice de masa corporal también. Bueno, por ese lado no. A ver, bueno, tendré que ver nomás ya pues, para calificar preguntas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? No hay forma siquiera para poderles ampliar, no tienen idea realmente. Da cólera realmente este grupo. No está a la altura de lo que pensé que iba a ser. Mira, tanto tiempo tenían para preparar, para consultar con nutricionistas, el hospital, todo. Pero bueno, a ver, la relación, acá está. A ver, con Doria Antesana, ¿está? Con Doria Antesana. ¿Está o no está? Sí, doctor. Ya. A ver, ¿qué es el peso ideal? ¿Qué es el peso seco? ¿Y qué es un peso estimado en un paciente o en una persona? Doctor, el peso ideal vendría a ser el peso que le va a permitir al paciente tener una salud óptima, una mayor calidad de vida. Me dijo, ¿qué peso más me mencionó? ¿Puede repetir, por favor? Peso estimado, peso seco, peso ideal de una persona. El peso seco es el que se debe tener sin ningún exceso de líquidos que el organismo va a retener cuando los riñones dejan de funcionar. Cuando dejan de funcionar, o sea, cuando están en estado terminal. Y el peso ideal. El peso ideal es el que le permite al paciente tener un estado de salud óptimo con una mayor calidad de vida. Es el peso óptimo ideal, que le da calidad de vida. A ver, Carlos, bueno, Aris, Ascue Valencia, Diana. Presente, doctor. La misma pregunta. Doctor, el peso ideal se va a obtener de las tablas de referencia. El peso seco se obtiene por ejemplo, de una postdiálisis. ¿Qué peso más, doctor? Disculpe a preguntar. Estimado de un paciente.
El peso seco es el peso que tiene el paciente sin ningún tipo de acúmulo líquido, tipo edemas. ¿No es cierto? Que sobre todo se utiliza en pacientes que se dializan. Un paciente que ingresa a la diálisis, sale de la diálisis, después de dializarse, después del procedimiento, y en ese momento el paciente no tiene que tener nada de edema, nada de retención de líquido. Ese es el peso seco. Y el peso ideal, tú misma, a ver. Doctor, el peso ideal se refiere al peso que se va a obtener de las tablas de referencia. ¿Cómo es esa tabla de referencia? ¿A qué se refiere eso? O sea, si no tienes tablas de referencia, no tendrías ni idea a qué se refiere. ¿A qué se refiere cuando digo tu peso ideal de ti, Juanita Quispe, debe ser tantos kilos? ¿Lo tienes? No. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo cuál es el peso ideal? Doctor, básicamente se va a calcular dividiendo el peso que está en kilogramos entre la altura en metros al cuadrado. De acuerdo a la altura del paciente. ¿La edad también tendrá que ver? Sí, doctora, la talla del paciente. La talla del paciente. ¿Y el peso estimado? Ok, a ver, qué pena que estemos así, ¿no? Buscando preguntas, cuando debería haberse ya entablado toda una polémica, una discusión con el grupo panel. Sí. A ver, Angie, Oriel, Andrea, es lo que estoy viendo, lo único que veo son 4 o 5 nombres acá. ¿Cuál es el requerimiento normal de sal en un paciente, de sodio, perdón? Los valores normales, doctor, de 135 a 145 mil equivalentes. 135 a 145 mil equivalentes. Ese es el requerimiento en 1 hora, en 5 horas, en 12 horas, en 24 horas o requerimiento corporal al día. ¿A qué te refieres cuando me dices? En cuanto a los valores normales del sodio. No, te estoy preguntando el requerimiento. ¿Cuánto necesitas de sodio para vivir en un día tú? A ti te voy a preguntar, para ti. 3.000 equivalentes por kilo al día. Por kilo día. Correcto. ¿Y cuáles son los parámetros para poder hacer la indicación de sodio? ¿Qué parámetros debes considerar para hacer una prescripción del sodio en tu paciente? Si tiene hipertensión arterial, doctor. Si tiene hipertensión arterial, ¿qué más? Si está hidratado o deshidratado. ¿Y si está deshidratado?
¿Cuánto de sal le pones o le das? ¿Cuánto es el requerimiento de proteínas? Doctor, un favor, a las 4 tenemos examen y ya debería estar dando, si quiere le paso mi captura de examen, no sé cómo le puedo hacer esto. Sí, doctor, disculpe, son varios doctor, por favor. los que tienen. Ya, todititos están jalados con mi curso, ¿ya? Todititos, no hay nadie, incluyendo la delegada, porque no es posible que estén burlándose de mi curso. ¿Ya? Así de claro voy a hacer. Claro, toditos están jalados, salvo cualquier otra disposición que haya. ¿Está claro? No es porque están diciendo que es a las 4 de la tarde, ¿eh? No, porque se están burlándose del curso mismo, de los seminarios, del cumplimiento y de todo. Así que vamos a seguir cumpliendo, si no, están a tiempo de pedir mi cambio como profesor de la universidad. Ya, por si acaso, delegada, si estás escuchando, transmite eso y diles a la doctora Cristabel que inmediatamente me cambie y me rescindan mi contrato. Voy a suspender, si no lo haces tú, yo voy a llamar a la doctora, porque sencillamente yo no voy a continuar ya con ustedes. O se cambian de profesor, me cambian de grupo, o porque, no sé, lamentablemente es una pena que estemos llegando a una situación calamitosa con este grupo de alumnos. Ok, he dicho, ¿eh?